En Angular tenemos dos tipos de directivas. Tenemos las directivas estructurales y las directivas de estilos. Vamos a empezar con las directivas estructurales. Las directivas estructurales son responsables de modificar el HTML o el DOM, generalmente agregando o quitando o manipulando elementos. Al igual que con otras directivas, aplica una directiva estructural a un elemento host. Si aplicamos una directiva estructural, este también va a afectar a los elementos hijos que este componente puede tener o este HTML. Es decir, si un span está dentro de un div y colocamos una directiva estructural al div, el div afecta a todo. Las directivas estructurales son fáciles de reconocer porque siempre llevan un asterisco al comienzo. Esta sería una forma de identificar una directiva estructural en Angular. Cuando vean un asterisco antes de una palabra sobre un elemento HTML o sobre un componente, esta sería una directiva estructural. Aquí tenemos algunos ejemplos básicos. Primero el ngIf, que ayer lo hemos visto, era muy fácil. Igual que el if normal de programación. Colocamos ngIf con el asterisco por delante para identificar que esto es una directiva estructural. Y la sentencia que va a indicar si se cumple esto, el div va a ser renderizado todo lo que esté dentro del div. Y si no cumple, todo el div va a ser destruido. También hay que notar que en esta directiva ngIf, cuando se destruye este div, se destruye netamente de la vista del DOM, es decir, cuando inspeccionamos código, todo el HTML va a desaparecer. Pero esto no se da en el caso del hidden. El hidden es una directiva, no es una directiva, es un estilo propio de cualquier HTML, pero en el caso del hidden, lo vamos a hacer la prueba después igual, solo oculta el HTML, solo modifica un atributo del estilo nada más, pero el HTML sigue existiendo a nivel DOM se puede decir, pero no se ve, no lo muestra al usuario. En caso el ngIf sí lo va a destruir totalmente, incluso al inspeccionar el código no lo vamos a poder ver. Eso para forma de notarlo, más adelante vamos a hacer un ejemplo de esto. Luego vendría el ngFor, que es un for normal de programación, funciona de la misma forma, se la usa de esta forma, la sintaxis es asterisco ngFor. Y al igual que el ngFor o un for normal de programación, este puede ser un array de personas, un array de números, un array de objetos, etcétera. Y lo sacamos mediante la siguiente sintaxis. Les hablaba del let. El let solo funciona en el contexto donde se lo declara. Es decir, en este caso estamos declarando este let de tipo o de nombre person y estamos sacando del array de personas. Y a medida que esto se renderiza, accedemos al dato name de este objeto persona, de este array de personas. En este caso, este ngFor va a crear n elementos de lista, depende de la cantidad de personas que vean. Esto también hay que notarlo bien para aprender o para usarlo de forma correcta. Si lo colocamos este ngFor aquí arriba en el UL, va a generar varias listas de elementos, pero de forma separada. Se diría que va a generar pura etiquetas UL n veces, o el tamaño del array de personas. Luego vendría el ngSwitch, que funciona como un switch normal de programación. Se lo declara de esta forma. Esta sería la sintaxis. Si queremos utilizar variables, por ejemplo, del TS, tenemos que colocar corchetes, pero si no utilizamos, si comparamos directamente, por ejemplo, 1 igual a 1 o 1 distinto de 0, etcétera, sin utilizar variables del TS, podemos hacerlo de esta forma. Directamente encerrarlo entre corchetes para que se conozca la siguiente sintaxis como variables de nuestro TS.
Y esto, al igual que en programación, funciona de la misma forma. Se tiene la otra subdirectiva, se puede decir, ng switch case, que si cumple esta sentencia, se renderizaría esta vista del P. Si esta sentencia cumple este switch case, que sería igual a happy, esta cadena es igual a happy, renderizaría este párrafo. Y si esta sentencia cumple igual a sat, renderizaría esto, y en este caso lo mismo. Y también tenemos el caso del default ng switch default, que se daría en el caso que no cumpla ninguno de estos tres casos. Funciona al igual que en programación, como les decía. Entonces tenemos estas tres directivas estructurales en Angular, y al igual, también nosotros podemos crear nuestras propias directivas estructurales en Angular. Esto lo vamos a ver más adelante. Primero vamos a hacer algunos ejemplos de estos tres casos. Para esto voy a utilizar de nuevo el Stacklist, ya que me va a permitir trabajar de una forma más rápida. Ustedes pueden trabajar desde su máquina o desde su Stacklist igual. Entonces vamos a empezar con las directivas estructurales en la rama develop. Todos estamos trabajando en la rama develop. Ya tenemos tres componentes. Vamos primero a trabajar con el ngIf, a pesar que no sería necesario porque ayer ya lo hemos mostrado cómo funciona el ngIf. Es igual que un if normal, pero depende de la sentencia si cumple o no cumple. Mejor podemos hacer la prueba del hidden que les estaba explicando al comienzo. Vamos a mostrar el hidden primero. Si vemos aquí, tenemos renderizado el componente app-test3 que estaría en base al ngIf. Esto también les decía que si el div se elimina, va a eliminar todo lo que tiene dentro. Entonces, si elimino el div al cambiar la variable a false, todo el HTML desaparece, no se ve aquí nada, no se ve ni al inspeccionar el código, no se ve nada. Eso es la diferencia del ngIf con el hidden que les voy a mostrar ahora. Entonces lo puedo volver a crear y ya tengo aquí el elemento app, sería en este caso app3, que sería todo lo de color amarillo. app3, lo elimino y no puedo ver nada. Esto sería el ngIf. Y ahora vamos a cambiar un poco. En vez de ngIf, le voy a decir aquí para hacer la prueba nada más y en base a la restricción que tenemos, que sería true y false. El hidden sería un atributo especial de cualquier elemento HTML. No es ninguna directiva, no es nada de eso. Es un atributo, es como darle al input de tipo text, al darle al input de tipo checkbox, etc. Entonces el hidden generalmente está en cada uno de los elementos HTML, en la mayoría. Solo hay que escribir hidden, nada más, y esto aparece ocultado. Pero si utilizamos variables de nuestro TS, como hemos hablado en las anteriores clases, se debe utilizar corchetes. Lo coloco corchetes y a continuación ya puedo usar variables de mi TS. En este caso el switch, si el switch es true va a ocultar el div y si el switch es false va a mostrar el div. Eso quiere decir el hidden. Entonces directamente lo voy a lanzar. Al comienzo el switch es true, entonces lo está ocultando el div, ¿no? Por eso no se ve. Y si lo doy cambio de variable aquí, recién vamos a poder ver el elemento. Ahora lo que les decía, inspecciono este elemento, puedo ver el app3. Y esta sería la diferencia con el ngIf. Yo voy a cambiar el estado de la variable. Y el elemento sigue existiendo, sigue ocupando espacio en el DOM. Solo ha cambiado un atributo llamado hidden aquí nada más. Este se lo puede ver estaría en el div que encierra el elemento o el componente app3. En este caso solo lo aumenta lo que estaba haciendo al comienzo, escribir hidden por defecto. Y si lo cambio de variable ya lo borra, ¿no? Lo saca ese hidden nada más. Entonces esa es una cosa importante que hay que notar, la diferencia entre el ngIf y el hidden, que
el ng va a destruir por completo nuestro componente y el hidden solamente lo va a ocultar. Esto se puede dar en el caso cuando tengamos componentes en los cuales se está llamando a un servicio del backend. Si utilizamos hidden en ese caso, el elemento puede estar llamando sin que nosotros nos demos cuenta, puede estar llamando a servicios en el backend, porque solamente está oculto a nivel visual para el usuario, pero a nivel de inspección de código del DOM se está de igual forma mostrando. Entonces hay que tener cuidado en usar el ngIf y el hidden. Los dos, el ngIf es directiva, pero el hidden solamente sería atributo de cualquier elemento HTML. Eso a manera de notarlo. También el hidden lo pueden utilizar en algunas situaciones, puede ser ventajoso, porque no necesitan destruir el elemento por completo, solo necesitan ocultarlo momentáneamente, etc. Ya, ahora vamos a continuar con el ng4. El ng4 y vamos a utilizar nuestros componentes que hemos creado en anteriores clases. El ng4 igual es fácil, vamos a hacer la prueba de esa lista del screenshot que les mostraba. Primero puedo crear aquí una lista HTML. Ahora el ng4, la sintaxis es la siguiente. Voy a escribir li aquí y el ng4 sería la directiva estructural, comienza con un asterisco y se escribe ng4. En este caso no me sugiere, pero la sintaxis es así. ng4 igual, y aquí vendría la sentencia. También hemos hablado de let. Vamos a sacar dentro de una variable let, le puedo colocar item y le digo off, y en este caso lo siguiente sería un array del cual quiero recoger con este ng4. Incluso aquí puedo darle un array directo, no es necesariamente una variable, puede ser directamente para ahorrarnos tiempo. Puedo crear un array de números directamente aquí y veamos qué ha pasado aquí. Ha renderizado correctamente mi ng4 aquí, pero no está mostrando nada. Para mostrar aquí el número 1, 2, etcétera, de igual forma, esto ya lo hemos visto, se pone dos llaves. Abrimos dos llaves y cerramos. Y cada elemento que se está recorriendo en este ng4 está guardado en esta variable item que estamos declarando del tipo let. Esto puede ser cualquier nombre que ustedes quieran, pueden llamarlo A, B, D, etcétera. Pero hay que poner nombres aconsejables, en este caso item puede ser uno bueno. Escribo esa variable y ahora sí ya puedo ver lo que está renderizando mi ng4 del tipo lista. Después está renderizando lo que viene a continuación. Incluso ya puedo colocar aquí un array de strings, de cadenas. Le puedo decir primero first, el segundo second, encerrando entre comillas simples. Puedo borrar todo esto de abajo y de igual forma ya me está recorriendo el array y mostrando la palabra first y la palabra second. Esto sería algo sencillo del ng4 y el ngIf. También algo del ng4 que no he mencionado sería aquí, en caso de que necesitemos utilizar el índice, se pone dos puntos, punto y coma. Le digo otra variable del tipo let, una variable local. Lo puedo llamar i, generalmente de índice. Le digo igual y esta variable i va a manejar el index de mi ng4. Esto solo para saber si en algún caso necesitamos usar, igual lo imprimo de igual forma, le digo y aquí le puedo decir. Y va a imprimir la posición, ¿no? La palabra first se encuentra en la posición 0 y la palabra second se encuentra en la posición 1. Este índice puede ser de mucha utilidad cuando queremos eliminar elementos y tenemos que pasarle la posición del array, y así podemos eliminar de forma más rápida. Ahora incluso lo podemos hacer eso a manera de practicar. Esto sería todo para el ng4, lo más básico que se necesita saber. Ahora vamos a ir al ng switch. Como les decía, el ng switch trabaja de igual forma que el switch normal
un lenguaje de programación. Solo declaramos ng-switch al comienzo, le pasamos una sentencia, ya puede ser una sentencia del ts, una variable true o false, o incluso directamente una sentencia aquí. Después, para renderizar, sería la directiva ng-switch-case, y según esto, cada uno de estos elementos se van a mostrar. Y el ng-switch default para en caso que no se encuentre en ninguno de los otros casos. Ahora vamos a pasar con el ng-switch. Podemos hacer un UL igual para hacer una lista. Y de igual forma el ng-switch se lo utilizaba de esta forma, ¿no? Si queremos, primero de forma simple, ng-switch. A ver, quiero escribirlo correctamente. ¿Está bien? Le digo la sentencia. Aquí primero no vamos a colocar nada. Luego la lista. Y aquí ya vendrían las opciones que tiene el ng-switch. ng-switch case. Aquí igual no quiero equivocarme. Switch case, está bien. Y la opción que entraría en este caso. Puedo decir colores, puede ser Z. Si es Z en aquí, por ejemplo, como no es variable, aquí no está entrando ninguna variable, quiero mandar una cadena y está haciendo mención aquí a una directiva, tengo que ponerlo entre comillas simples dentro de la sentencia porque así lo vas a reconocer como cadena. Y le digo Z, y el ng-switch le puedo decir si puedo darle una sentencia directa aquí. Voy a crear una variable que se llame una variable color que sea del tipo string, nada más. Esta variable color lo voy a modificar dinámicamente como ayer hemos aprendido con el banana box para no estar escribiendo funciones y hacer un poco más largo el código. Entonces directamente uso banana box aquí y digo ngModel y enlazo mi variable que sería color. Con esto se va a modificar en tiempo real esta variable color mediante este input. Entonces aquí ya no sería esto como cadena, sería pasarle como variable. Como les decía, si queremos que se conozca variable, tiene que ir con corchetes en este caso porque es un tipo de input de este ng-switch. Esto ya sería una directiva. Y ahora vamos a seguir con el ejemplo, vamos a dar más opciones. Esto sería yellow, esto puede ser green. Entonces, en cada caso que entre, que se muestre lo que corresponde. Y una opción por defecto, en caso que no encuentre ninguno, el caso por defecto era ng-switch default. En este caso ya no se pone ninguna restricción y podemos imprimir directamente default aquí. Incluso le podemos colocar un nombre de algún color. Ya, ahora haremos la prueba de esto. Aquí tengo abajo y como vemos primero, como la caja está vacía, sería valor undefined por defecto. Estaría entrando al valor default del ng-switch. Si escribo o si mi variable color cambia a Z, tiene que entrar aquí. Si cambia el yellow, entra aquí. Y en green, igual en este caso. Entonces voy a escribir Z y entra Z. Escribo yellow, entra yellow. Y si escribo green, tiene que entrar a green. Y si escribo y no encuentra ningún caso, tiene que entrar a default, que sería, incluso le podemos colocar color orange de naranjado. Creo que el ng-switch igual está fácil de entender. Estas tres directivas de Angular están fáciles de entender. Ahora, ¿cómo podemos combinar con lo que ayer hemos avanzado con componentes? Esto igual es un poco, se va a poner un poco más interesante. Aquí, por ejemplo, este es Ricardo Components. Lo puedo llamar dentro del ng-for, que sería este. Lo pongo dentro del link, incluso dentro de la lista. Le puedo pasar que renderice como variable estado esta variable item. Paso aquí item. Este output no me interesa mucho.
Esto incluso lo puedo borrar. ¿Qué tenemos ahora? Estás renderizando estás renderizando con el ng4, pero el componente que ayer hemos creado. Lo estás renderizando y está dando o lo está pasando como entrada las variables de nuestro array. En este caso, first y second. Esto ya sería un poco más interesante, ¿no? Combinando las cosas que ya estamos haciendo. Como les decía ayer, los componentes se usan para reutilizar código. En este caso estamos reutilizando código. Hemos creado un componente y ya no estamos volviendo a escribir el mismo código, solo estamos reutilizando el mismo y le estamos cambiando mediante inputs los valores internos de nuestro componente. Si este tuviera otra opción de... Entonces con esto ya estamos renderizando correctamente mediante nuestro componente y usando un ng4. También lo podemos usar esto en el caso del switch. Tendría que colocar en cada uno, ¿no? Vamos a la prueba para el Z. Si le paso aquí en status, le paso la variable color, veamos que me imprime. Cuando escriba Z, entonces va a entrar recién a mi caja de texto aquí. En los otros casos va a mostrar la lista, va a mostrar el correspondiente, ¿no? En este caso yellow sería yellow. Entraría a esta parte. Pero si escribo Z, y en este caso igual pueden variar, si tienen n componentes diferentes y depende del tipo de entrada que tenga la caja de texto, pueden renderizar distintos componentes, ¿no? Aquí teníamos también el app test3, podemos utilizarlo igual, y tenemos el app2 igual. Aquí el caso del app3 lo puedo usar para yellow y le puedo pasar de igual forma en la variable color. Ahora veremos qué pasa si escribo yellow, entra y está utilizando en este caso el componente 3. Esa sería una forma de combinar lo que acabamos de aprender. Estamos ya enlazando poco a poco lo que estamos avanzando cada día. Hemos avanzado componentes, hemos avanzado Banana Box, ahora estamos utilizando las directivas y ya lo estamos empezando a combinar. Estas directivas funcionan sobre cualquier elemento HTML. Si colocamos aquí div y borramos este UL, cesamos igual el div aquí. De igual forma va a funcionar y ya va a ser un div, ¿no? Incluso si ustedes colocan aquí, a ver, pueden colocar un span igual que sería lo mismo que un div, algo similar. Igual va a funcionar de igual forma. Se puede aplicar sobre cualquier elemento HTML, incluso sobre cualquier componente. Pueden aplicar sobre cualquier componente una directiva. También algo a manera de recalcar es que no pueden usar dos directivas en el mismo elemento o en el mismo componente. Es decir, no puedo tener aquí un ng4 y un ngIf. Y después incluso aquí meterlo un ng switch case, por ejemplo. Eso es lo que no se podría hacer, porque cada uno modifica el DOM a su manera. Como les decía, la directiva estructural modifica el DOM, que sería el HTML en resumen. Por ese motivo no podemos combinar las directivas en un solo elemento. Lo que podemos hacer es meter dentro de este ng4, aquí adentro, otra directiva estructural, un ngIf, un ng4, otro ng4 incluso, etcétera. Pueden hacer esas cosas, pero no en la misma línea de código. En este caso, si queremos comprobar eso, puedo aquí meter un ngIf al componente, ya lo estoy colocando esto. Aquí le puedo preguntar si item es igual a first de 100, mostrarlo, le puedo decir. Si es igual a first, lo muestras de 100, le puedo decir. En este caso, no lo puedo distinguir muy bien. A ver, aquí lo pondré un párrafo, no lo puedo distinguir. Tenemos muchas cosas que se están mostrando. Aquí lo colocaré de esta manera de guiarme mejor. Ya, ahora todo lo que está encerrado entre estas dos líneas sería esta parte. Le estoy diciendo que solo me renderice si la palabra ítem es igual a first, entonces en este caso solo está haciendo eso. Si le digo diferente, que sería la sintaxis esta, con dos iguales, me estaría renderizando de igual forma todos los que son diferentes a first, entonces
Podemos combinar también directivas estructurales de esta forma. Primero, el ng template. ¿Para qué nos sirve el ng template? Como su nombre lo dice, un template generalmente hace referencia a HTML. Entonces yo puedo usar este ng template de la siguiente forma. Creo aquí mi ng template. Y en este template puedo guardar cualquier HTML. En este caso puedo decir un párrafo que diga: este es mi template. Como hemos hablado en inglés. Y este template guarda un HTML, pero ¿en qué casos podemos usar? Generalmente lo podemos usar en varios casos, pero el más conocido sería en ngIf. En un ngIf. ¿De cuál forma se puede usar esto? Este template se puede renderizar en un ngIf mediante la parte negativa que sería el else. Como aquí teníamos un ejemplo del hidden, con este botón lo puedo bajar un poco más abajo, hasta esta altura. Teníamos el app test 3 en base al clic que se muestra o no se muestra. En este caso se muestra o no se muestra. Y está con el hidden, lo voy a volver a poner con el ngIf. En este caso solo era cambiar ngIf. Ya tenemos lo mismo, muestra o lo crea y lo destruye, lo crea y lo destruye. Pero si queremos, cuando esta sentencia ngIf sea falsa, queremos que muestre algo, entonces podemos usar este ngTemplate. Si no renderiza esto por verdadero, puedes renderizar esto por falso, lo que está dentro del ngTemplate. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Antes de adicionar aquí la sentencia extra, hay que mencionar algo más. A nivel de HTML se puede decir un tipo de variables o un tipo de variables. Como teníamos en el TS constantes, teníamos variables LED, teníamos variables de readme, de solo lectura, etc. A nivel HTML también podemos tener variables y se llaman variables locales. Esto también no lo olviden, se llaman variables locales. Entonces, una variable local no es más que colocar el signo de numeral y luego escribimos el nombre que queremos dar a esta variable local. En este caso le puedo decir mi var else, le puedo decir, por ejemplo. Entonces, con esto ya estoy dando un nombre al template. Incluso las variables locales ustedes lo pueden usar sobre los divs. Pueden llamarle a este div mi div 1, por ejemplo, si quieren usarlo en algún caso. Incluso estas variables locales pueden colocarlo encima de los componentes. Lo puedo colocar encima aquí. Mi componente es Ricardo Comp para hacer referencia. Ahora vamos a ver cómo funciona esto. Entonces aquí ya tengo dos variables locales. Se distingue por el signo de numeral. Entonces ahora sí voy a aumentar la siguiente sentencia. Si el ngIf no cumple esta sentencia del switch, que sea verdadero, le digo a continuación por else, entonces mostrame mi variable local. Puedo elegir cualquiera de estas variables locales. En este caso, este era un div. Mi div, lo puedo decir mi div 1. Y yo puedo elegir cuál quiero que muestre, ¿no? En este caso quiero que muestre esto. Y hago referencia aquí, pero sin la almohadilla o sin el signo numeral. Entonces esto automáticamente ya sabe que está referenciándose a la variable local que se llama mi var else. Y ahora hacemos la prueba. Si voy aquí, en este momento mi variable switch es verdadero, está mostrando un app3 y por falso ya mostraría mi template. Este es mi template que acabamos de escribir aquí. Este sería un caso de uso para usar variables locales y el ngTemplate. Si aquí quiero cambiar, le digo, ya no muestres eso, mostra mejor mi div. Hago lo mismo y aquí ya me está mostrando mi div 1 que acabo de crear aquí.
Entonces, este sería el caso de variables locales, que está fácil. Aquí hago referencia mediante un template primero, pero también puedo hacer referencia directamente a un div. Este template generalmente encierra harto código HTML, ¿no? En el caso que no quieran hacer referencia directamente a un div, aquí pueden directamente a un formulario, etcétera. Pero de las dos formas funciona. Ahora vamos a pasar al ng container. El ng container funciona con los componentes y funciona de la siguiente forma. Aquí tenemos el app2 declarado. Todo está medio muy... Tenemos mucho código en este app component. Lo voy a llevar aquí el app2, aquí abajo. Y el ng content funciona de la siguiente forma. Este app2 está en la carpeta test2 y entramos al ts y al html. Funciona de la siguiente forma. Si yo quiero usar este componente app2, pero quiero mandar algo extra desde donde estoy usando, por ejemplo, quiero mandar este p, digamos, le puedo poner mi propio contenido, algo así. Incluso le puedo mandar un botón desde aquí afuera. Y botón. Lo estoy haciendo dentro de la sintaxis que tienen, ¿no?, los elementos. Se abre la etiqueta y se cierra la etiqueta del componente. Y en el medio le envío lo que yo quiero. Aquí le puedo enviar varias cosas. Pero si le envío y hago esto por ahora, y si veo, no está pasando nada interesante, no está mi texto, no está mi propio botón, no está nada. Está renderizando el componente test2, que sería la parte de verde, pero no está mostrando nada. Entonces, para que esto se muestre dentro de mi componente, tengo que usar el ng content. Le digo aquí ng content, le doy enter y ahora se va a refrescar y ya me está mostrando mi contenido, pero esto lo puedo colocar incluso dentro del div, donde está el margen con color verde. Y aquí ya lo tengo, ¿no? Depende de dónde lo ubique este ng content. Ya se está mostrando lo que estoy enviando desde afuera, desde donde estoy declarando el componente con la etiqueta. Estoy enviando dentro de, en medio de eso. Y se renderiza mediante el ng content declarado dentro del componente. Entonces, esto sería el uso del ng content. Se puede enviar contenido externo para nuestro componente en donde estemos declarando, pero hay que usar el ng content de esta forma. Se lo puede usar en cualquier parte de aquí, lo puedo usar dentro o fuera del verde, como en este caso, o lo puedo usar al comienzo, en cualquier otro caso. Se puede usar de esa forma. Esto sería el uso del ng content. El ng container es igual muy fácil de entender. Generalmente el ng container se usa con directivas estructurales. Voy a crearme aquí un div y voy a hacer este ejemplo con el ng. Esto sería ng. Aquí igual forma voy a usar la misma variable. Este click puedo usar lo mismo aquí. Y le digo ng if. Si cumple la restricción de la variable switch, me muestras el ng container que está dentro de este p, y si no cumple no lo muestras. Sería esta parte, ¿no? La última parte después del show test3. Esto sería ya. Incluso no necesitamos mucho este botón, pero lo dejaremos ahí. Entonces, ¿cómo se usa el ng container? Por ejemplo, el caso más usual puede ser para no romper etiquetas HTML o para no meter HTML extra, se puede decir. Este ng container generalmente se usa con las directivas estructurales. Se los reemplaza, en vez de este div, se pone ng container al inicio y al cesar, y vamos a tener lo mismo, ¿no? Aquí tenemos lo mismo, el párrafo ng container de igual forma. Entonces el ng container reemplaza, puede decir, el HTML donde se está usando una directiva estructural. En vez del div que aquí teníamos, estoy colocando el ng container y con esto ya estoy reemplazando ese div. Esto se hace, por ejemplo, si ese div tenía algún estilo, por ejemplo, ese div tenía algún estilo
estaba rompiendo el diseño de nuestra aplicación. Por ejemplo, tenía un margen de 30, por ejemplo, por decir. Aquí voy a colocarlo, 30 píxeles. Por ejemplo, ese div tenía un margen de 30 píxeles, como esto, y estaba rompiendo nuestro diseño que estaba alineado a esta línea verde, estaba alineado totalmente correctamente. Entonces, para no romper estilos, generalmente se puede usar el ng container. Ese puede ser un uso, container. Incluso para el ng4, igual para ir renderizando mediante el ng4 y no romper ningún estilo, se puede usar juntamente con cualquier directiva estructural. En este caso, este puede ser un ng4, un ng-switch case, etc. Entonces, ese sería el uso del ng container. Generalmente lo vamos a usar cuando queremos usar directivas estructurales y no queremos romper HTML. Generalmente les puedo decir por qué. Dentro de esta directiva estructural ng puedo tener esto, etc. Entonces puedo tener muchas directivas dentro de otras y no quiero romper HTML, se puede decir. Entonces, para que no afecte nada al HTML, se puede usar eso. En este caso, si cada uno tiene un margen de 30 píxeles, esto, si utilizamos un div, se va a volver una locura, ¿no? Se puede decir, va a romper mucho diseño. Y eso puede ser malo para los que estamos trabajando. Si hago esto, ya tendría algo bien, algo roto, ¿no? Se puede decir, a ver, tendría de esta forma. Entonces con esto ya estaría rompiendo estilos. Generalmente tenemos estilos en cascada, entonces para no romper estas cosas, el ng container es muy buena opción. Aquí ya está correctamente escrito, está bien. Entonces ese sería el caso del ng container. Hemos avanzado las tres directivas estructurales que vienen por defecto en Angular. Y algo también que quería mostrarles, que era cómo se trabaja nativamente a nivel HTML. Cómo trabajan estas directivas estructurales a nivel HTML. Cuando nosotros usamos ng4, en el HTML se renderiza de esta forma. ng-templates, ng4 se está usando de esta forma, una variable item, ng4 se está encerrando con corchetes y el array se le manda de esta forma. Esto a nivel HTML cuando inspeccionamos código. Y el ng4, si lo vemos de esta forma, incluso este as es para renombrar. Si tenemos un array como en esta parte, 1, 2, 3, y queremos utilizar todo este array mediante esta variable, lo hacemos de esta forma, le ponemos as y items. Esto nos puede servir para utilizar esta variable en otras partes fuera del ng4. Aquí dentro del ng4 no serviría de mucho, pero si queremos utilizar este array afuera del ng4, mediante esta variable lo podemos seguir usando. Y el index que les estaba diciendo que se lo puede almacenar en una variable, también se lo puede hacer de esta forma, ¿no? Index as variable i. Entonces esto lo está asignando el índice a una variable i, pero nosotros lo hemos asignado de forma diferente, lo hemos asignado de esta forma let, una variable let i y que lo asigne el index directamente. Esto también sería a nivel de inspección de HTML, sería un poco más largo, ¿no? Un poco más complejo. Y el ngIf se utiliza de esta forma a nivel HTML mediante el ng-template. También este ngIf se lo puede usar de esta forma. Una expresión lo renombramos mediante o lo almacenamos en una variable de este tipo de value. Y este value ya podemos usarlo en otros casos. Este as nos puede servir cuando nosotros utilizamos aquí observables que cambian en tiempo real y lo queremos usar mediante una variable. En esos casos nos va a servir mucho. Entonces, por ahora no se olviden que podemos renombrar mediante este as a otra nueva variable que nosotros queramos. Al comienzo les decía que existen dos tipos de directivas en Angular, directivas estructurales y estas serían las directivas de atributo. Las directivas de atributo solo cambian la apariencia o el comportamiento de un elemento DOM. No modifican la estructura del DOM como las directivas estructurales. Estas directivas de atributos solo modifican en palabras simples los estilos o incluso el comportamiento.
Entonces, las directivas de atributos solo modifican, como les decía, en resumen, los estilos de un HTML. Las directivas de atributo que tenemos en Angular son el ng style y el ng class. Vamos a continuar con las directivas de atributo que Angular tiene por defecto. Primero, un ejemplo normal. Supongamos que aquí tengo un div, le digo, puedo colocar cualquier cosa aquí, voy a escribir mi div con estilos. Y este es el div con estilos que estoy creando. Le voy a decir que quiero que tenga un border como al comienzo, style, que tenga un border de un píxel de tipo sólido, color rojo. Incluso para variar le digo orange. Y como lo puedo ver, ya lo tengo aquí. Las directivas de atributo de Angular modifican estos estilos. Si ahora yo quiero modificar este border, pero primero sería utilizar corchetes, le digo style y le digo punto border y le puedo mandar aquí qué valor quiero que tenga. Primero hagamos la prueba colocándole el mismo, pero mandándole como texto. Le mando lo mismo, puedo borrar el anterior y veamos si sucede la misma forma. Efectivamente, estás reconociendo de la misma forma. Si yo escribo esto, styles, border, todo esto, pero si escribo lo mismo y le mando como texto a la directiva de atributo de Angular, en este caso style.border, vas a reconocerlo. Pero ¿qué ventaja tienen las directivas de atributo en Angular? La ventaja sería que podemos linkearla a una variable directamente. En este caso nosotros teníamos aquí una caja de texto, si recuerdo bien, a ver, voy a fijarme esto, tenemos una variable colors, efectivamente, aquí lo voy a colocar dentro de un input, linkeando con el contenedor banana que ayer hemos visto, el banana box. Digo ngModel de nuevo, para linkearlo rápido y hacer más rápido este ejemplo. Le digo linkearlo la variable color. Ahora, la ventaja de esto, ¿qué sería? Aquí le pondré 5. Ahora sí se nota mejor. La ventaja de esto sería que puedo utilizar junto con estas directivas de atributo de Angular, puedo utilizar variables. Entonces, en vez de este orange, puedo concatenarlo directamente mi variable color. Esto sería texto y esto sería variable. Al encesar con corchetes aquí, ya está diciéndome que dentro de estas comillas dobles debe ir código del TS. Si quiero mandar una cadena, lo hago mediante comillas simples. Entonces, en este caso, primero no está mostrando nada y si modifico orange, veremos que muestra. A ver, vamos a colocar orange. Ahora sí. Sí, como estaba concatenado y sin espacio, estaba reconociendo como sólido color, algo así, estaba reconociendo como una sola palabra. Por eso acabo de dar un espacio aquí. Ahora, esa es la ventaja de las directivas de atributo que Angular me puede dar. Yo puedo escribir Z, mi caja se va a ver color Z. Puedo escribir yellow, mi caja se vuelve amarillo, etcétera. Ahora, otra forma, aquí quiero modificar el background. Generalmente aquí va a ir escrito directamente background para modificar el background en mi caja de texto. Coloco Z. En este caso ya no iría 5 sólido color, directamente el color puedo colocar aquí. Le digo Z y el background sería color Z. Le digo yellow y el background sería color yellow. Color amarillo. Generalmente entonces aquí van los nombres de los atributos que se quieren cambiar en el div. Incluso aquí más se puede concatenar de la siguiente forma. Le digo, en el caso que tenga un texto, por ejemplo, puedo tener párrafo. Este puede ser un párrafo, mi div con styles, etcétera. Este ya sería un P. Le puedo decir que modifique el size, font size. A ver, vamos a hacer la prueba. Font size, pero directamente como píxeles lo voy a pasar. Para ya no escribir que quiero que sea 10 píxeles. A ver, primero le voy a pasar aquí 10, veamos qué pasa. Está bien. Está modificando, le paso 50, está modificando a 50. Pero si no le paso este píxel, aquí no va a reconocerlo.
En este caso ya tendrá que pasarle para que se conozca, tendrá que escribir 50 espacio o 50 píxeles linkeado directamente. Esa puede ser una ventaja, directamente le paso aquí píxeles y le tendría que mandar un número. En este caso los reconoce de igual forma, pero ahora si quiero utilizar esta variable color, le quiero mandar aquí. Al principio no lo va a reconocer porque esto es texto, ¿no? Le tengo que mandar como número. Veamos si ahora lo reconoce. Voy a escribir 50. Lo reconoce porque este number ya lo está reconociendo como número. 50. Incluso lo puedo ir reduciendo en tiempo real, ¿no? Como está linkeado con el banana box, esto pasa en tiempo real. La primera forma de utilizar, de modificar los estilos. Ahora vamos a ver la segunda forma de modificar los estilos con Angular, con ng styles. Hace lo mismo, modifica los estilos, pero funciona de diferente forma. Entonces la sintaxis es la siguiente. Escribo dentro de corchetes ng style y a continuación le digo que quiero modificar. En este caso, la lista de atributos que quiero enviar se lo envía mediante llaves. Vamos a hacer la prueba primero. Le digo primero al igual. Voy a escribir el background. Le digo que sea color Z. Veamos si funciona. Está funcionando efectivamente. Aquí le digo mi with ng style sería, ¿no? Esto sería con style directamente y este sería ng style. Funciona de igual forma, pero la ventaja de este ng style es que puedo pasar una lista de atributos aquí que yo quiero modificar dinámicamente. Puedo pasar aquí el border, de igual forma le digo un pixel, puedo decir green, sólido, y tendría que tener el mismo resultado. Lo tengo aquí, pero se ve muy delgado. Lo puedo poner 5 igual. Green, let's see, gray. Ahora sí. Entonces, es lo mismo, modifica los estilos, pero la clara diferencia en esto sería que en este caso solo puedo usar un atributo, puedo modificar un atributo de forma directa, pero con el ng style puedo modificar una lista de atributos directamente y puedo hacerlos incluso mediante un atributo. Entonces yo le digo aquí, el caso de este z, por ejemplo, lo puedo linkear a una variable, la variable color. Y aquí ya sería de tipo string para ya no pasarle número. De igual forma aquí si le digo z se modifica en tiempo real. Si le digo yellow igual y los otros atributos se siguen quedando como es el caso del gray. Incluso este gray, si lo tuviera en otra variable, lo puedo linkear de igual forma. Entonces, primero estos dos casos para el caso del ng style o el style como tal para usar un solo atributo. Ahora vamos a continuar con el class y el ng class igual. Es muy similar a esto. Primero me voy a hacer una clase aquí. Voy al app component scss. Las clases son muy simples de hacer. Le digo punto class 1 para que sea más rápido. Este class 1 que tenga solo un background de color rojo y el otro de verde, lo voy a colocar así. Background color, que este sea Z. Otra clase me voy a hacer con class 2, que sea color green. Green y una tercera para finalizar, que sea color yellow. Entonces tengo tres clases simples que cada uno solo modifican el background, uno color Z, el otro green y el último yellow, color amarillo. Ahora, ¿cómo funciona el class y el ng class? Primero el class. Aquí voy a tener un div. Este no es el mismo, a ver un momento. No quiero tocar los primeros ejemplos, voy a copiar solo este párrafo y voy a hacer aquí, a partir de esto, el class. Voy a poner un párrafo aquí para que se note la separación. Estoy haciendo todo muy junto, pero al último lo vamos a limpiar esto. La clave es que entiendan cómo funciona y me sigan los ejemplos y luego en los commits ya lo van a tener guardado. Al último esto vamos a limpiar. Entonces a partir de estas líneas serían mi class, va a funcionar mi class. Voy a hacer un div. Voy a hacer un div aquí. Y de igual forma, este sería el class.
mi div con class de esta forma. El class funciona de la misma forma. Encierro se puede decir entre corchetes, le pongo la palabra class y luego le digo qué clase quiero que utilice. Cambiaremos los nombres aquí para no equivocarnos. st1, st2, porque no quiero que tenga el mismo nombre de la clase, ¿no? st1, st2 y st3 para variar. Entonces, ¿cómo funciona el class? Al igual que el el style, si quiero usar una sola clase, lo uso class y le digo class punto y el nombre de la clase. En este caso tendríamos st1, st2 y st3. Le digo en este caso quiero usar st3 que sería color, no me acuerdo el color, st1 era rojo. Y aquí la ventaja es que puedo usar esta clase en base a una variable. En este caso la puedo linkear igual a color. Y la restricción para aplicar esta clase sería mediante esta variable color. Si esta variable color le digo, si es igual a hola, que aplique esta clase st1. Entonces en este caso mi variable está linkeado con esta caja de texto, escribo hola aquí y automáticamente está colocando esa clase, está aplicando esa clase est1 a mi div. En el caso que queramos jugar más dinámicamente entre clases, vamos a usar el ng-class, que va a tener la misma sintaxis del ng-style. Sería lo mismo. Insertamos entre corchetes, escribimos ng-class y ahora podemos jugar con más clases. Esto se hace cuando queremos usar más clases. Queremos jugar con más clases dinámicamente. Igual entre llaves, y en este caso le digo, quiero aplicar la clase st1 si mi variable color es igual a hola. Después le digo, quiero aplicar mi clase est2 si mi variable color es igual a hola1. Y por último la clase est3 que sería cuando es igual a hola2. Aquí le pondré hola0. Incluso aquí puedo usar más variables en el caso que tenga más variables, ¿no? De mi TS. En mi TS. Ahora hagamos la prueba de esto. Entonces este sería mi div with ng-class. Para distinguirlo lo voy a colocar. Entonces la variable color está linkeada a este input con el banana box y va a funcionar de forma dinámica. Escribo hola1 0 y se pone de color rojo. Le digo hola 1 se pone de color verde y si le digo hola 2 se pone de color amarillo. Puede cambiar dinámicamente en base a la variable que nosotros tenemos. Esa es la ventaja del ng-class, del ng-style y el style.